Bueno, pues aquí estamos una semana más hablando de bolsa. Y vamos a ver por qué el IBEX está haciendo cosas ahí un poquito raras. Está muy parado. Parece que está aquí en un enorme lateral. No sé si habéis visto los vídeos anteriores cuando a partir de aquí dijimos que cabía la posibilidad de que estuviéramos en un rango lateral sin mucho sentido y que iba a empezar a hacer las cosas un poco complicadas. Y es lo que está haciendo. De momento lo que tenemos claro es que los máximos y los mínimos siguen crecientes siempre y cuando no perdamos esta referencia, que son los 6.425 puntos. Entonces aquí tenemos un máximo, un mínimo, un máximo que supera este, un mínimo que no pierde este y ahora está aquí como en un lateral y puede hacer dos cosas, o superar este máximo, en cuyo caso ya el mínimo anterior sería este, o perder este mínimo. ¿Qué ocurre? Que el resto de bolsas está muy fuerte. Y eso nos da a pensar que lo más probable es que sea para arriba. Además que no hemos llegado ni siquiera al primer objetivo de retroceso, que serían los 7.450 puntos. Así que lo más probable, creo yo, estando el estocástico aquí abajo como está, es que haya un movimiento al alza pronto y podemos llegar a ver esos 7.425. ¿Y por qué no? Podría ser esta próxima semana. Vamos a ver, porque tenemos el DAX, el gráfico alemán, que vemos que está mucho más fuerte que nosotros. Que bueno, pues ha llegado a la zona del 50%, incluso ha superado por un poquito. Aquí podíamos pensar que se había acabado lo bueno y que seguíamos bajando, pero no. Sigue la fortaleza en las bolsas, a pesar de que el DAX es bajista, pero parece que quiere llegar a niveles un poquito más altos y por qué no enfrentarse a el test definitivo en su media de 200 días. ¿Qué pasa con el Eurostock? Pues bueno, el Eurostock está un poco parecido al DAX, sigue fuerte, la verdad sigue ahí ganando un poquito de altura, no llegó al 50% pero casi y ahora parece que quiere volver a intentarlo. Son gráficos mucho más fuertes que el IBEX y claramente alcistas de corto plazo, es decir, de largo plazo son bajistas siempre y cuando no superen el 61,8% en este rebote, pero mientras dure este rebote pues habrá que seguir confiando en él y ya veremos dónde se agota. Bien, y ahora vamos con los americanos porque esto sí que es fuerte. ¡Qué fortaleza la suya! El Dow Jones, que es el menos fuerte de todos, pues ha superado la zona del 50% y parece dispuesto a buscar la zona del 61,8% y su media de 200. La verdad es que estos gráficos americanos están dando unas señales de fortaleza impresionantes. Si nos vamos al S&P, vemos cómo está justo este nivel, el 2936, es el 61,8% de toda la caída. Aquí lo intentó y no pudo. Aquí podíamos pensar que se había acabado la subida y que venía una corrección, pero no. A partir de aquí ha vuelto a subir y ahora atención, mucha atención, porque si fuera capaz de superar los máximos de hace una semana en la zona de 2955, estamos hablando de un 1% por encima, si el S&P sube más de un 1% desde este nivel, podremos llegar a la conclusión, como ha pasado con el Nasdaq, de que el S&P vuelve a ser alcista. Ojo que estamos ante una situación muy importante, porque el S&P 500 son las 500 mayores empresas de Estados Unidos, ¿eh? No estamos hablando del IBEX 35, que son 35, no son 500. Y eso significa que es una muestra muy grande y el que el índice se pusiera alcista sería una señal a nivel mundial muy potente. ¿Y qué pasa con el Nasdaq? Pues el Nasdaq ya dio esa señal. Ya lo estuvimos viendo aquí en estos vídeos. Cuando pusimos el 61,8%, aquí avisamos y dijimos, atención, porque se ha superado el 61,8% y esto es alcista. ¿Es alcista qué significa? Pues que las bajadas hay que aprovecharlas para comprar, porque luego vienen nuevas subidas. Bajada se compra, nuevas subidas, bajada se compra, nuevas subidas. ¿Ahora vendrá una bajada o seguirá directo hasta arriba? Pues nadie lo sabe. Pero evidentemente el Nasdaq es un valor, es un índice alcista. ¿Y cuál es su primer objetivo? Pues llegar a sus máximos históricos en los 9.754. ¿Y qué es lo más probable? Pues que lo alcance.
El lunes seguramente no, le tardará un tiempecillo, pero parece que el objetivo es llegar a estos máximos históricos. Menuda fortaleza la del Nasdaq. Y bueno, esta semana y la semana anterior nos estamos dando cuenta de por qué es todo esto. Y es porque la tecnología, con toda esta pandemia, lejos de irle mal, le está yendo mejor que antes, en muchos casos, ¿eh? Y esto es algo muy importante, porque claro, si estaba ya a niveles aquí máximos y realmente ahora está ganando más con todo esto, pues no tiene sentido que esté por debajo. Por lo que sigue ganando altura. Y esto lo que quiere decir es que vamos a seguir teniendo un montón de valores americanos en tendencia alcista y que hay que buscar momentos de corrección para comprar. O sea que tenemos ahí un caladero bueno para hacer buenas operaciones de bolsa. Bien, pues visto un poco los índices, vamos a ver las acciones. Lo primero que vamos a ver son las acciones españolas que son alcistas. ¿Por qué? Pues porque son las que nos van a dar ocasión de entrar en algún momento y más probablemente hacernos ganar dinero que perder. La primera es Solaria. Solaria tuvo aquí una subida impresionante, muy buena después de esta caída, y a partir de aquí ha venido un descanso. Este descanso es en forma de triángulo. Fijaros que aquí si unimos los máximos, y aquí también podemos unir los mínimos, y bueno, podemos ver que esto es un triángulo, ¿no? Bueno, un triángulo al final no es más que un descanso de un movimiento para continuar, en teoría, el mismo movimiento. Por lo que si un triángulo viene después de un movimiento alcista, lo más normal es que rompa el alza y venga otro movimiento alcista. ¿Qué ocurre? Que la teoría dice que este movimiento de consolidación se produce a mitad camino de la subida total. Eso querría decir que si aquí hemos hecho un mínimo a ver si nos lo pone, en los 5,55 y un máximo en los 10,10, estamos hablando que hemos subido 4,55. 4,55, que la subida desde aquí, si rompiéramos desde los 9, nos llevaría a la zona de 13,50 aproximadamente. Si nos vamos al gráfico de largo plazo, vamos a ver si esto tendría sentido. Y vemos que tiene mucho sentido porque el gráfico de largo plazo es un suelo durmiente y a partir de aquí ha empezado el movimiento al alza, por lo que este movimiento debería continuar. La primera parada parece que está en la zona de 12,38, ahí habíamos hablado de 13,55, pues bueno, cuadra bastante, o sea que es muy probable que vayamos a la zona de 12,40 fácilmente y ahí ya veremos, ¿no? Es un gráfico muy bueno, es alcista, está en uno de los sectores clave, que es la energía solar, por lo que pues es un valor claramente a mantener, a comprar en correcciones y ya veremos hasta dónde nos lleva. Bueno, seguimos. Viene ahora Celnex. Atención a Celnex y bueno, un gran aplauso para esta acción porque es la primera acción de la bolsa española que se pone en máximos históricos después de la pandemia. Y esto es algo que lo que denota es una fortaleza brutal. Aquí intentó superar máximos y estuvo ahí. Quería, no quería, pedía, no podía. Incluso cayó otra vez a coger un poco de fuerza. Aquí podíamos pensar que el intento no había sido bueno y podía volver a caer hasta la media o donde, pero no. A partir de aquí ha vuelto a coger impulso y esta señal del viernes es muy potente. Si le ponemos el volumen, lo que vemos es que el volumen de la ruptura no es excesivamente grande, es un poquito más grande que los otros días, pero para seguir ganando fuerza, este volumen debería de ser más alto. De momento, niveles importantes, pues el que rompió, que no pudo, es los 49,13, que casualmente son un poco por los mínimos del viernes. A partir de aquí, marcó un nivel encima de los máximos de los 50,72 y un cierre por encima denota muchísima fortaleza. ¿Qué ocurre cuando un valor está en máximo histórico? Pues bueno, pues que es muy difícil encontrar a alguien que pierda dinero en Celnex. De hecho,
A ver, solamente puede perder alguien dinero al Celnex el que el viernes comprara a 51,80 y le cerrara a 51,20. Porque en cualquier otro caso de toda la historia están ganando dinero. Y bueno, cuando un valor, todo el mundo está ganando dinero, la euforia es máxima y lo pueden llevar hasta niveles, pues hasta los que quieran. Sacó resultados esta semana, es cierto que los resultados no fueron espectaculares, porque es verdad que sí que vende mucho más, pero los beneficios todavía no son grandes. Y esto me está recordando a mí a Amazon, que le daba igual tener beneficios, solamente pensaba en vender más y más cada vez. Y fijaros lo que ha hecho Amazon. Por lo que, bueno, Celnex es una empresa de crecimiento claramente y lo que hay que hacer es mantener mientras se mantenga alcista, mientras los máximos y los mínimos sigan siendo crecientes. Aquí tenemos un máximo y un mínimo, un máximo y un mínimo, un máximo y un mínimo, un máximo y ahora un mínimo y un nuevo máximo. Eso quiere decir que a día de hoy Celnex, mientras no pierda los 46,80, es un valor a mantener claramente, porque nos puede llevar mucho, pero mucho más arriba. Y bueno, Farmamar sabéis que es una de mis favoritas porque para mí es el valor más alcista de la bolsa española. ¿Y qué está haciendo? Pues bueno, esta semana ha sido una semana bastante buena, con bastantes subidas toda la semana. Es verdad que el viernes ahí parece que le costaba un poquito, llegaba un poquito cansada. El estocástico está ahí un poco como que no parece muy claro. Podría ser que viniera un descanso en la zona de 5,50 otra vez. Hacer aquí una consolidación un poco más larga para seguir subiendo. Pero en cualquier caso, al ser un valor alcista y claramente alcista, no necesita llegar aquí. Podría perfectamente desde aquí seguir subiendo perfectamente. Vamos a volver a poner el gráfico semanal, porque lo que nos dice el gráfico semanal es que los objetivos alcistas están muy alejados, en concreto en la zona de 9,75, porque este de aquí ya lo superó. Bueno, ya lo ha atacado, lo superó, luego lo perdió. Si se lo ajustamos un poquito a este otro piquito, podemos decir que en la zona de 6 prácticamente es donde tiene ahí una pequeña resistencia, pero no tiene nada que ver esta resistencia con esta sí que es importante. Así que bueno, vamos a ver, porque el objetivo es muy bueno y veremos cómo se comporta. Bueno, Grifols quizá es un poco la decepción de esta semana, pero bueno, lo podemos ver de dos maneras, porque puede ser la decepción de esta semana o puede ser la ocasión de compra de la semana, porque recordáis lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Qué ocurre con los valores alcistas? Pues que hay que comprar en los retrocesos. ¿Y qué es Grifols? Es un valor claramente alcista, por encima de la media de 200, con un buen retroceso, con el estocástico en la zona baja. Aquí el lunes hizo una vela de pánico y luego acabó arriba. Esto es una vela buena. Esto es una vela buena porque acaba arriba, tiene una sombra inferior muy baja y lo que nos dice es que es una excelente ocasión de compra, pero tendríamos que poner un stop bajo de los mínimos de la sombra. Es decir, aquí marcó un mínimo en 27,85. Entonces, bueno, pues es un punto que no debería perder bajo ninguna circunstancia. Si perdiera ese nivel Grifols, pues Grifols directamente dejaría de gustarnos. Pero de momento nos sigue gustando y mucho. Y da la impresión de que estamos en una zona muy interesante de compra. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues es fácil. Lo que podemos hacer es que como hay tantas velas negras, el día que supera el máximo del día anterior, pues podemos comprar. En este caso, aquí no superó el día anterior, el máximo que hizo el viernes fue 29,63, pues bueno, pues si el lunes supera 29,63, podemos entrar perfectamente en Grifols con un objetivo de buscar la zona de máximos históricos y ahí ya veremos. Bueno, otro valor alcista, Viscofan. Bueno, esto, menuda maravilla, Viscofan. Viscofan son estos valores que después, que aquí llegó a los techos, aquí parecía que no podía, y directamente sale con un gap y sigue subiendo y ya sigue subiendo. Con lo cual esto se llama un gap de escape. Y lo que demuestra es una fortaleza tremenda.
¿Qué ocurre? Pues que se acerca a sus máximos históricos, en la zona 63.20. Fijaros, esto es el máximo de toda la historia. Es un valor con una trayectoria fantástica que ha hecho ganar muchísimo dinero a todos sus inversores. Y aquí llegó un momento en el que, bueno, pues se ha tomado un tiempo muy grande en consolidar todos los avances de tanto tiempo. Pero ahora parece que quiere volver a dar muchísimas alegrías a los inversores. De momento es verdad que ahora en este punto pues es un punto un poco complicado porque lleva mucha subida, aquí ha consolidado y continúa subiendo, no me extrañaría que fuera directamente a la zona de los máximos 63 y ya veremos, no sé, de momento la verdad es que hay que buscar momentos de compra en los recortes y este valor de momento no recorta. Aquí sí que nos dio muchas ocasiones de recorte, aquí en esta consolidación lo hablamos que tenía muy buena pinta, aquí ha subido ya bastante, habrá que seguirlo de cerca a ver si nos da una ocasión de entrada en algún sitio en concreto. Bueno, nos queda otro valor alcista que se llama Ebro Foods. Y bueno, Ebro Foods solamente podemos decir cosas buenas de ella porque es cierto que tiene como mucha volatilidad dentro del día y movimientos bastante fuertes, pero la tendencia claramente es alcista, muy claramente. Está por encima de la media de 200 y también está muy cerca de sus máximos históricos. En concreto, los 20,34, un poquito más abajo sería 20,32. Vale. La zona de 20,30 son sus máximos históricos y tiene aquí una resistencia muy importante en 19,98. Por lo que podemos decir que si por una de aquellas Ebro superara a los 20,50 se puede comprar con un stop por debajo de 19,90. Es decir, cuando tenemos dos resistencias muy cercanas, está muy bien porque cuando la supera la segunda se puede comprar con un stop por debajo de la primera, porque significa que si la perdería dos soportes, uno este y otro este. Por lo cual estamos hablando de un 3% más o menos de riesgo y una posibilidad de beneficio muy alta, porque cuando un valor se pone máximo histórico, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que suele subir bastante fuerte. Además, este techo es un techo que lleva bastante tiempo funcionando. Toda esta figura podría ser una gran figura de consolidación que empezó en 2016 por esta zona, estamos a 2020, o sea, 4 años de consolidación que si se superara al alza sería una señal muy potente. Y bueno, vamos con ERCROS, otro valor alcista de la bolsa española, el último valor alcista de la bolsa española que vemos cada semana. Y bueno, el ERCROS le está pasando un poco como a Grifols, que está en un punto de retroceso. Recordar, valores alcistas en retroceso es cuando es buena ocasión de compra. Así que, ¿qué vemos en ERCROS? Pues vemos que esta vela que dejo aquí es una vela muy buena, porque es una vela alcista, después de una corrección, y lo que nos dice es que los mínimos de la vela actúan como soporte, por lo que en esta caída, para ir bien, no deberíamos perder los 2,41. Estamos en 2,49, es un valor a vigilar claramente, porque si desde aquí no pierde los mínimos y se gira al alza, pues sería un buen momento de compra con un stop bajo de estos niveles. Ya tenemos otra vez lo que nos gusta, que es el riesgo controlado y la posibilidad de ir muy bien. ¿Y por qué puede ir muy bien? Pues puede ir muy bien porque ERCROS tiene una resistencia en 2,90, pero no es una resistencia demasiado importante. Si ponemos el gráfico semanal, lo que vemos es que es una resistencia, bueno, sí que es importante porque toca también estos niveles de aquí, pero si superara los 2,90, la verdad es que el siguiente objetivo sería la zona de 3,85. Estamos hablando de una muy buena rentabilidad y podía hacerlo rápido conforme se las gasta ERCROS, pero es que lo importante es que con un poquito de paciencia la podríamos ver subiendo hasta la zona de 5,40 y si nos vamos a largo plazo, ¿por qué no? Vemos que esto podría ser el inicio de algo muy importante y que ERCROS pueda volver a ser lo que era en los años 90 y cotizar en la zona de 30 euros, que sería multiplicar por 10 su nivel actual.
Estas cosas pasan, ¿eh? Aunque parezcan ciencia ficción, estas cosas pasan y no es la primera vez que yo lo he visto. Es muy importante cuando los valores se reestructuran y vuelven a hacer cosas buenas. Tengamos en cuenta que Aircross como empresa, pues ahora mismo su sección de desinfectantes es muy potente y muy fuerte y estamos en un mundo que necesita desinfección absoluta durante mucho tiempo, por lo que estas empresas pueden llegar a tener unos beneficios muy grandes y multiplicar sus beneficios por mucho. Así que un valor para mí, para estar en él siempre que el análisis técnico nos dé señal de estar en él. Y ahora mismo claramente parece un nivel importante. Sobre todo que no pierde esta zona y lo que sería malo de verdad sería que perdiera este mínimo de aquí, los 2,32, porque entonces ya serían máximos y mínimos crecientes, ya dejaría de serlo. Pero bueno, la pinta de momento es buena y hay que pensar que las tendencias tienden a seguir subiendo, a seguir manteniéndose en el tiempo. Bueno, vamos a ver ahora algunos valores que no son alcistas, pero que pueden darnos alguna ocasión. En este caso tenemos Acciona. Acciona a mí me gustaba mucho justo antes de toda esta crisis, porque era un valor claramente alcista, que tuvo una subida muy buena, estuvo consolidando mucho tiempo, rompió y se fue muy fuerte al alza, y a partir de aquí tuvo una caída muy fuerte, un rebote muy potente, y a partir de ahí ha ido languideciendo poco a poco a la baja, pero fijaros una cosa, y es que la media 200 todavía no nos ha dado señal negativa, es decir, está lateral, por lo que el precio puede volver perfectamente por encima y no pasaría nada. Y bueno, el viernes hizo una señal bastante interesante. Interesante porque aquí marcó un soporte en este mínimo de aquí, que fueron, a ver si nos lo pone bien, en los 86,25 fue este mínimo. A partir de aquí los perdió y marcó 85, o sea, un 1,25 menos, pero recuperó rápidamente. Aquí podríamos hablar de un fallo bajista y pensar que ya empezaría a subir, pero todavía lo perdió otra vez por muy poquito, marcó 84,50, o sea, lo perdió por 50 céntimos, y a partir de ahí ha recuperado con fuerza otra vez con vela blanca. ¿Qué ocurre? Que el estocástico ya está en la zona baja, que es la zona desde la que suele tener grandes rebotes. Fijaros, las últimas veces que ha estado abajo fue aquí, que es cuando tuvo una gran subida, aquí que tuvo un gran rebote y ahora otra vez. Y bueno, pues aquí parece pues un momento en el que puede venir una subida fuerte en Acciona y después de todo este tiempo bajando, pues tomar el relevo al alza. ¿Cuándo estaría más claro? Pues evidentemente si supera este máximo de aquí. Vamos a ver si lo vemos el nivel que es. Este nivel, estamos hablando de los 92, pues bueno, si supera los 92, pues claramente sería una señal mucho más clara. Y a partir de ahí seguramente vendría otro movimiento alcista. Si supera ya estos niveles de los 100, pues podremos ya hablar de que probablemente se pusiera dentro de los valores alcistas. Pero bueno, ahora es una operación un poco especulativa, pero se puede hacer una compra con un stop bajo de los mínimos. Con un stop aquí tenemos el riesgo muy limitado y, ¿por qué no?, podemos pillar el momento bueno antes de todo este movimiento alcista si es que acaba por tenerlo. Y si pensamos que el IBEX pues puede irse a la zona 7450, pues bueno, pues seguramente Acciona puede ser una de los grandes beneficiarios, ya veremos. Bien, otro valor, Inditex, interesante. Interesante, ¿por qué? Bueno, lo primero, vemos aquí el estocástico en la zona baja, que ya ha cortado al alza, pero a partir de ahí vemos que la caída se paró justo en el 61,8%, ¿veis? Y a partir de ahí es cuando vino la subida. Pero ¿qué pasa? Que ese 61,8% correspondía con la zona de 21,60, pero es que encima, si nos vamos a largo plazo, vemos que ese mismo nivel ha servido anteriormente como nivel de soporte, o sea, es un nivel muy importante. Y a partir de ahí han venido las primeras subidas, el primer movimiento al alza. ¿Qué hará ahora?
Pues bueno, pues no lo sabemos, pero de momento lo que sí que tenemos claro es que si pierde 21,60 hay que salir. Por lo que aquí nos ha dado una ocasión buena de comprar con un stop bastante cerquita. Ahora ha subido bastante y aquí vamos a ver cómo lo hace. Es muy probable que continúe subiendo y luego veremos cómo llega a la zona de 26,70, si es que llega, porque esa es la nivel clave total de lo que es una tendencia bajista, lo que es un valor bajista, y es un nivel que debería superar. Si ponemos el 61,8% de toda la caída, vemos que realmente Inditex no sería alcista, a menos que superara los 27,10. Está muy cerca de este nivel. Así que bueno, podemos ahora hacer una operación especulativa por si sigue subiendo, que tiene toda la pinta, pero las compras para mantener en Inditex solamente deberían ser si superara la zona de 27,10. Y bueno, ahora vamos a ver dos sectores que están mal en la bolsa española. El primero son los bancos, vamos a ver a Santander como un representante. Y bueno, en Santander vimos, y la semana pasada ya dijimos, que había hecho una especie de fallo bajista, porque aquí perdió estos mínimos y los recuperó. Y luego hizo una vela buena blanca, con lo cual, cuando se ocurre un fallo bajista, la técnica dice que hay que comprar y poner esto bajo de los mínimos. Y a partir de ahí, pues bueno, pues si tienes suerte y de verdad es un fallo bajista, lo pillas prácticamente en el mínimo y de ahí puede tener una subida muy potente. ¿Por qué me gusta Santander? Bueno, tengo que decir que gustarme no me gusta, porque es un valor claramente bajista, pero lo que me gusta es que tiene un posible rebote interesante porque está muy alejado de la media. Entonces, cuando un valor está muy alejado de su media 200, pues tiende a alejarse, tanto arriba hacia abajo siempre tiende a alejarse y a acercarse a la media, ¿no? Entonces aquí cuando se aleja, luego se acerca a la media. Es algo que hace siempre, ¿no? Cuando cae de la media, luego vuelve a ella. En toda la historia, si lo miramos en toda la historia siempre ha pasado así, cuando se aleja hacia que cae mucho de la media, luego siempre vuelve a ella, cuando se aleja por arriba vuelve a ella, aquí se aleja mucho y vuelve siempre a ella, y ahora está muy alejado, ¿no? Entonces yo no sé si volverá directamente, si todavía tendrá otro movimiento bajista, pero aquí parece que está haciendo como un suelo y ha hecho un fallo bajista. Incluso aquí tiene como ya una pequeña tendencia alcista en el estocástico. Y bueno, el caso está que si tuviera un rebote, aunque fuera mínimo, y se fuera al 38,2% de la caída, se iría a 2,67. Y claro, es que en 2,67 desde los 2 es una rentabilidad pues de más del 30%, así a lo tonto. O sea que y si fuera la media, pues bueno, pues mucho más, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que estos valores que han bajado tantísimo y son tan bajistas, hay que mirarlo siempre con perspectiva. Y bueno, yo recomiendo siempre, pues por lo menos el 80% de nuestra cartera que está invertido en valores alcistas. Pero luego hay un 20% que a mí me gusta pues especular un poco, y estos son los que a mí me gustan especular. Valores que han bajado mucho, que no son valores que puedan quebrar, o sea, no son valores con riesgo de quiebra, y que tengan que hagan alguna señal interesante como un fallo bajista y que puedan, porque el viernes acaba muy bien también, y que puedan tener un impulso más o menos fuerte. Si además el IBEX de verdad tiene ese rebote donde esperamos, pues es muy posible que Santander sea uno de los ganadores. Y seguramente el resto del sector bancario vaya de la mano. BBV, CaixaBank. Yo en el Sabadell no entraría. No porque no crea que vaya a tener rebote, que también pienso que lo va a tener, pero porque es un valor que cotiza el mínimo histórico. Y bueno, he dicho muchas veces que cotice el mínimo histórico no significa que vaya a quebrar, evidentemente, pero que hay un dato claro, y es que todos los que quiebran estaban antes en mínimo histórico. Entonces tengo yo una manía de no estar en valores que cotizan en mínimos históricos, y uno de ellos es el Banco de Sabadell. Bueno, y el otro sector que también ha bajado muchísimo y está muy alejado de la media es todo el sector relacionado con el turismo, y ahí nos vamos a detener un poquito más. Vamos a ver IAG, AENA, Meliá y Amadeus. Bien, IAG es el valor más bajista de la bolsa española
junto con el Sabadell. ¿Qué ocurre con IAG? Pues que a diferencia del Sabadell no cotizan mínimos históricos, por lo que seguramente IAG pues tendrá algún rebote en algún momento interesante. Fijaros que estamos en la zona 2.25 y el rebote mínimo estamos hablando de 4.28. Es que es una subida brutal lo que podría hacer IAG. Y si fuera a la zona de 5, que es un media 200, pues más todavía, ¿no? Entonces, bueno, IAG tiene en la zona de 2.10, fijaros que este mínimo es 2.10, tiene un soporte muy importante. La semana pasada hizo una cosa curiosa, la verdad es que un poco de engaño, porque esta vela que hizo fue una vela muy potente, con mucho volumen, y sin embargo perdió los mínimos, ¿no? Perdió los mínimos en la zona de 4.30, era el mínimo de aquí, y a partir de aquí, bueno, pues ha bajado un poco más, ha hecho 2.15, aquí el mínimo fue 2.10, y a partir de ahí parece que, si vamos muy a corto plazo, parece que quiere hacer algo, igual es un poco prematuro. Pero bueno, la cosa está que el stop aquí lo tenemos cerca, por debajo de los 10. Y si vemos el riesgo y luego la posibilidad de beneficio, pues bueno, pues puede ser un valor interesante. Ya os digo, apto solo para un rebote. Yo de momento no es un valor que tendría en cartera, porque los valores bajistas no son valores para tener en cartera. Bueno, AENA. AENA, fijaros que tiene un gráfico en el que, bueno, pues ha habido una subida, una caída, una subida, una caída. El estocástico está abajo. Aquí ya marcó el miércoles una velita buena y a partir de aquí pues parece que quiere hacer algo. Aquí tiene un nivel de soporte que lo perdió, que podemos fijarlo y nos puede servir como un nivel interesante. Y fijaros que son los 110,6. Bueno, pues viendo aquí que estos 110,6 y que aquí se ha pegado cabezazos 2 días ya contra 110,6, pues lo tenemos bastante claro. Aquí en AENA, si fuera capaz de superar los 110,6, seguramente tendría un nuevo impulso alcista. Y lo mejor de todo es que el stop lo tenemos muy cerca porque sería bajo de estos mínimos de aquí. Por lo que de nuevo tenemos el ratio rentabilidad-riesgo controlado, que es lo que nos interesa para operar en bolsa y para especular, porque no en un valor como este. Bien, Meliá. Bueno, Meliá cumple un poco las mismas características, está el estocástico bajo y a partir de aquí, fijaros que marcó aquí un mínimo que parecía que lo iba a aguantar, pero no lo aguantó, que podemos ver qué nivel es, un poco parecido a ENA, y este mínimo son los 3,95. Bueno, pues lo tenemos bastante claro. El viernes hizo una señal, o sea, una vela de menos a más, o sea, acabó arriba, está bien, y aquí este mínimo, mira, aquí lo podemos poner más justito, este mínimo eran 3,91, que casualmente coincide con los 3,90 de máximo que marcó. Por lo que, bueno, pues lo tenemos bastante fácil. Si el lunes supera 3,91 compramos, ponemos un stop por debajo de 3,80, nos jugamos un 3% y si va mal, pues perdemos un 3%. Pero si va bien, la recompensa puede ser enorme. Así que está muy alejado de la media 200 y bueno, pues todos los valores tienen ese requisito, que cuando se escapan de la media vuelven a acercarse a él, cuando se escapan vuelven a acercarse de una manera u otra. Hay veces que se quedan en un momento lateral y es la media la que se acerca al valor, pero bueno, puede ser interesante que haya habido un primer impulso, una corrección y que haya un segundo impulso. Fijaros que la zona de 4 podría llegar incluso a la zona de 6 y esto sería un 50% de rentabilidad, que puede hacerlo en poco tiempo conforme se gastan este tipo de valores. Y bueno, el último valor, Amadeus, quizá el valor de más calidad junto con AENA de todos estos. Bueno, IAG siempre ha tenido mucha calidad, pero ahora pobre está de capa caída. Amadeus ha hecho aquí, la caída ha sido bastante potente. Tenemos un dato importante y es que en 39 euros es donde se ha hecho una ampliación de capital, que han entrado 1.500 millones de euros para darle liquidez a la compañía.
y es justo los niveles que están siendo de soporte, ¿no? Cuando llega a la zona 39 es cuando entra dinero. El estocástico está abajo. Aquí fijaros que marcó un mínimo. Vamos a acercarnos y lo vemos bien. Este mínimo de aquí fueron 39,35. ¿Y qué hizo? El jueves los perdió y los recuperó y acabó por encima. El viernes ya subió. Entonces, bueno, viendo que aquí ha hecho una especie de suelo y ha hecho un mínimo que no lo ha querido perder y lo ha recuperado, un pequeño fallo bajista, tengamos en cuenta que estamos hablando de lo mismo. Aquí podemos tener como una especie de un primer impulso, una caída que sería casi como un doble suelo, un doble apoyo, y podría volver a tener un impulso alcista. Así que bueno, así tenemos todo el sector del turismo, que es de lo más bajista que hay en la bolsa española, sin lugar a dudas, pero lo más bajista muchas veces es lo que más rebota, y si estamos buscando rebotes, con el stop controlado, pues aquí tenemos a lo mejor pues una ocasión, ¿no? Una posibilidad. Bueno, vamos ahora con algún valor americano, ya para acabar. Vemos Amazon, que lo vemos siempre, y qué maravilla de Amazon, qué gusto da ver semana a semana este valor. Porque bueno, aquí parece que está haciendo cosas raras, pero al final lo único que está haciendo es una consolidación por encima de los máximos históricos. Y bueno, yo siempre digo que el mejor momento de compra de un valor para mí es cuando consolida por encima de los máximos históricos, porque es cuando luego da muchísimo rentabilidad. Si vemos todo el histórico, vemos que eso lo ha hecho muchas veces. O sea, si nos vamos a Amazon hace unos cuantos años, lo que podemos ver es precisamente eso. A ver si lo podemos ver de hace unos cuantos años, si me lo dejara. Lo que os quiero decir es que Amazon, si miramos alguna de las veces que supera máximos históricos, por ejemplo aquí esta última vez, aquí hizo una superación de máximo histórico, estuvo un tiempo consolidando por encima de los 1080 y luego pues es cuando se disparó. Pero es que aquí lo hizo otra vez, aquí tuvo una zona de máximo histórico y justo lo supera y se pasa un tiempo largo consolidando, incluso lo supera y vuelve a él, y fijaros desde aquí, desde la zona de 700, el gran movimiento que tuvo. Es decir, que un valor cuando supera máximo histórico y consolida es un valor a mantener. Y yo creo que Amazon claramente es un valor a mantener por la calidad de su negocio, por la calidad de la empresa y porque técnicamente pues nos dice que hay que mantener. Bueno, Apple a mí me ha sorprendido porque está teniendo mucha fuerza. Como le estaba costando más que Amazon, yo pensaba que iba a estar un poco más parado, pero no. Ha cogido carrerilla y va directo a sus máximos históricos, en la zona de 327,5, pero va como loco. Superó el 61,8% y a partir de ahí ya dijimos que este valor claramente es alcista y bueno, pues sigue subiendo. Lo normal en un valor alcista. Lo contrario de lo que hacen los bancos y las turísticas y todas estas. En el caso de Google, pues otro que tal que supera el 61,8% y sigue subiendo con fuerza. Estos valores son valores ya a tener en cartera porque su objetivo es máximo histórico y con mucha probabilidad superarlo. Así que teníamos tres valores a tres velocidades, Amazon, Apple y Google, y ahora ya van los tres a la misma velocidad, que es velocidad de crucero total de valor alcista. Y vamos a ver un par de valores diferentes esta semana americanos. El primero es Abbott Laboratories, que bueno, Abbott Laboratories hizo una cosa, y es que superó máximo histórico, consolidó por encima, pero hizo un amago feo, porque perdió los máximos históricos por un poquito, los recuperó y luego los volvió a perder. Entonces aquí podíamos pensar que se trataba de un fallo alcista y que viniera una caída después de esta subida tan grande. Pero no. Ha recuperado sus máximos históricos, vuelve a estar por encima y lo que podemos decir ahora, pues que el soporte claramente es este nivel de aquí y que además corresponde también con un máximo aquí y bueno, que mientras no pierda la zona de 88 o 70, pues que Abbott es un magnífico valor, el máximo histórico para seguir subiendo. O sea que eso es lo que tenemos en Abbott Laboratories. Y por último vamos a ver
ANSYS, que es otro valor del Nasdaq, impresionante valor alcista de larguísimo plazo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues bueno, perdió la media por poquito, empezó a subir. ¿Y qué ha hecho frente al 61,8% de toda la caída? Pues lo ha superado. Lo ha superado y aquí está haciendo una consolidación. Y bueno, tiene toda la pinta de también ir a buscar la zona de 299 de sus máximos históricos y a partir de ahí ya veremos. Bueno, pues como vemos aquí hay dos velocidades. Una es el Nasdaq, que es una pasada que no hace más que subir. Luego tenemos el Dow Jones y el S&P, que lo está haciendo muy bien y tiene muy buena pinta. Luego tenemos el DAX y el Eurostock, que lo hacen bien, pero les cuesta. Y luego tenemos el IBEX, que lo hace mal. Lo hace mal porque no es capaz de subir ni aunque suba todo el mundo. Así que bueno, yo creo que aún así va a subir. Debería ir por lo menos a esta zona 7.450. Pero ya veremos qué es lo que pasa con el IBEX. Pues nada, yo ya os dejo hasta la semana que viene. Espero que tengáis una muy buena semana de bolsa. A ver si acertamos. Esta semana hay una buena subida en todos los mercados. Y bueno, espero que nos veamos y nos escuchemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos.